Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecimos a todos los que nos ven en esta hora. Los bendecimos y vamos a dar inicio a una prédica más. Estuvimos viendo sobre lo que eran los sellos, ¿verdad? Vimos hasta el sello número 4. Creo que estamos por entrar ya al sello número 4, pero vamos a hacer un paréntesis para tener un estudio. Yo ayer estaba meditando en la palabra y me daba cuenta de que esto que estamos viviendo nos da una gran enseñanza. Esto que estamos viviendo ahora nos da una enseñanza tremenda que vamos a ver aquí a través de la palabra de Dios. Y el tema que yo le puse a este mensaje fue pandemia universal. Usted sabe que esto que estamos viviendo, esta pandemia es global. Es una pandemia global que es todos los continentes, ¿verdad? Todos los países están contaminados, se han llegado a contaminar con esta pandemia global. Pero déjeme decirle que también hay una pandemia, mis hermanos, universal. Hay una pandemia universal que ha afectado no solo a la Tierra, sino a todo el universo. Y el virus que ha afectado, mis hermanos, al universo se llama pecado. Ese virus se llama pecado. Entonces, yo quiero que me acompañe, porque el pecado, déjeme decirle que el pecado no empezó aquí. El pecado no empezó aquí en esta tierra. El pecado viene de afuera. El pecado es extraterrestre, el pecado, porque viene de afuera. Si nosotros nos damos cuenta, y quiero que me acompañe al libro de Romanos 3:23. Romanos 3:23. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Mire lo que dice: por cuanto todos, dice, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mire, pues, todos pecamos, dice. Todos los que hemos venido acá, hemos pecado. No hay ninguno justo. Pero déjeme decirle que este pecado, mis hermanos, es de hace rato ya. Algo se levantó, mis hermanos. Empezó esta contaminación del pecado. Empezó desde hace mucho tiempo. Desde antes que la tierra fuera formada, incluso ya había pecado. Desde antes que esta tierra fuera creada, ya existía el pecado. Y nosotros sabemos que uno de los primeros pecadores, uno de los primeros que estuvieron contaminados por el pecado fue Luzbel. Luzbel era un querubín. Luzbel era un querubín de Dios, era de alto rango. Este personaje era de alto rango. Era alguien que estaba en lo más alto. Dice que él sabía los secretos de Dios. Él sabía muchas cosas y dice que era hermoso este personaje. Pero dice que desde ese tiempo, dice que ya a él lo habían contratado para que pecara. Entonces vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver cómo fue que pecó este querubín. Está en Ezequiel capítulo 28. Acompáñame al libro de Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel capítulo 28, vamos a leer desde el versículo número 13. Ezequiel 28, 13, vamos a esperar que lo encuentre usted ahí en su Biblia para poder leerlo. Ezequiel 28, 13, ¿me puede decir amén cuando lo tenga? Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, en Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, dice. Tú, mire, era un querubín grande, era protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Él estaba en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, dice. Perfecto eras, oiga, era perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea que, mire, pues aquí Dios creó algo perfecto. Dios creó algo, mis hermanos, tremendo, hermoso. Eso fue lo que Dios creó. Pero dice, hasta que se halló en ti, dice, maldad. A causa de la multitud de tus contaminaciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, cómo desde antes esta contaminación, este virus que se llama pecado, mis hermanos, desde mucho tiempo atrás ya estaba operando. Y si usted se da cuenta, Luzbel dice que fue este querubín, fue contratado. O sea que antes de que Luzbel pecara, ya existía la muerte, ya existía la iniquidad. Entonces, ¿cuándo, mis hermanos, empezó esto? Tuvo que haber un punto donde empezó esta maldad. Tuvo que haber un punto donde empezó esta iniquidad, donde empezó el pecado. Fue mucho más atrás. Yo no podría decirle en qué punto fue, pero tuvo un comienzo. Tuvo un comienzo esta contaminación, mis hermanos. Y déjeme decirle que así como se contaminó Luzbel, dice la palabra de Dios que contaminó, dice él, a la tercera parte de los ángeles. Y empezó a contaminar, así como esta pandemia que estamos viendo, que esta pandemia tuvo un punto especial donde empezó. Allá en China dicen que empezó la pandemia y con un hombre, me imagino que un hombre fue el primer infectado. Y ahora mire cuántas personas infectadas hay. Mire cómo se extendió este virus hasta todo el mundo. Así mismamente, mis hermanos, el pecado empezó a extenderse en todo el universo. El pecado empezó a extenderse, mis hermanos, en todas las potestades que hay en los universos, porque déjeme decirle que hay potestades en los universos. Hay potestades, mis hermanos. Luzbel era un personaje que pecó y empezó a contaminar. Hubieron muchos contaminados. Incluso hasta nosotros mismos fuimos contaminados. Y fuimos destituidos, dice la palabra de Dios, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados. Entonces, mire qué tremendo, porque ahora nosotros podemos entender, ¿verdad? Podemos entender cómo si alguien está contaminado en este tiempo con el virus, tiene que apartarse, ¿verdad que sí? Si alguien está contaminado, se aparta
y aguarda una cuarentena. Eso es lo que mandan a decirles a las personas que están contaminadas. Y déjenme decirle, mis hermanos, que nosotros nos contaminamos. Este virus que se llama pecado nos contaminó. Entonces, mis hermanos, fuimos nosotros contaminados y fuimos separados. Por eso dice la palabra que fuimos separados de la gloria de Dios. Y me llama mucho la atención, porque empezó la contaminación primero fuera de esta tierra, se contaminó todo. El universo, déjeme decirle que el universo en el cual estamos está contaminado. El universo en el cual nos encontramos está contaminado. Pero hubo un tiempo donde la contaminación, mis hermanos, empezó a entrar a esta tierra. Donde el pecado entró a esta tierra, porque el pecado no nació en esta tierra, sino que entró. Y nosotros podemos ver que este pecado entra, mis hermanos, a través de un hombre. A través de un hombre dice que entró el pecado a esta tierra. Yo quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Permítame, voy a componer aquí algo. 20%. Mi celular. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Amén. Amén, amén. Mire lo que dice aquí. Mire cómo entró el pecado a este mundo. Mas ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte, oiga, entró por un hombre, dice. También por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces mire cómo entró la muerte. La muerte entró a través de un hombre, dice. A través de un hombre se entró la contaminación, dice, y empezó a contaminar. Por eso usted y yo cuando nacemos, mis hermanos, cuando venimos a este mundo, venimos y cuando tenemos el conocimiento del bien y del mal, automáticamente morimos. Porque por un hombre entró la contaminación. Es como la mujer que tiene en su panza a sus hijos. Es como esa mujer que tiene a sus hijos. Pero usted sabe que si la mujer se contamina, sus hijos automáticamente quedan contaminados. Si la mujer se enferma, el hijo que tiene en el vientre también queda enfermo. De la misma manera, mis hermanos, así como Adán pecó y nosotros traemos la imagen, dice, de Adán en nuestro cuerpo. Entonces automáticamente, mis hermanos, el pecado pasa hacia nosotros también, aunque ya habíamos pecado nosotros desde antes. Por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso fuimos apartados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que empezó una contaminación. Primero, allá arriba empezó una contaminación a expandirse. Empezó a contaminar los universos. Empezó a contaminar, mis hermanos, a Luzbel, Satanás, los ángeles. Se empezaron a contaminar. Luego nosotros nos contaminamos. Se extendió esta contaminación y nos mandaron para este mundo. ¿Por qué estamos en este mundo? Porque estamos, mis hermanos, contaminados. Aquí déjeme decirle que este mundo está lleno de contaminados porque la contaminación que tenemos es el pecado. Entonces, ¿qué le pasa a las personas que contraen el virus en este tiempo? ¿Verdad que los apartan? Los ponen aparte, ¿verdad? Entonces nosotros, mis hermanos, estamos en este mundo.
¿Sabe qué es lo que estamos haciendo en este mundo? Estamos guardando una cuarentena. Porque tenemos el virus, ese virus que se llama pecado, lo llevamos. Entonces nos apartaron. Entonces estamos contaminados, mis hermanos. Nos encerraron en este mundo. Nos encerraron en este mundo porque hay pecado, porque somos pecadores. Nos encerraron, mis hermanos. Estamos en cuarentena. Pero déjeme decirle que no todo son noticias malas. Hay una noticia buena. Y yo creo que con esto vamos a poder entender. Porque para esta contaminación, para este virus que se llama pecado, déjeme decirle que hay una vacuna. Para esta contaminación que se llama pecado, mis hermanos, hay una solución. Y déjeme decirle que esa solución es la sangre de Cristo. Usted sabe que ahora han estado haciendo exámenes de que las personas dicen que se han recuperado, le sacan el plasma, dice, y se lo ponen a las personas que están enfermas. Entonces, mis hermanos, Cristo, la sangre de Cristo está sin mancha. La sangre de Cristo no está contaminada. Entonces, si nos ponen a nosotros, nos aplican la sangre de Cristo, vamos a salvarnos. Nos van a quitar esos pecados. Entonces, la sangre de Cristo es la que limpia, mis hermanos, esta contaminación. La sangre de Cristo es la que limpia el pecado. Amén. Entonces es la sangre de Cristo, mis hermanos, la salida que tenemos. Pero déjeme decirle que hay muchos que no se están poniendo esta vacuna, si le podríamos decir vacuna a la sangre de Cristo. Muchos la rechazan, muchos la están rechazando, muchos no la quieren. Si supieran que esa es la medicina, si supieran que esa es la vacuna para curar lo que tienen. Y déjeme decirle que muchos están muriendo. Muchos están muriendo a causa del pecado. Y se están muriendo sin Cristo. Sin Cristo. Están rechazando a Cristo en estos tiempos. Aunque hay otros que ya han aceptado a Cristo. Usted ya aceptó a Cristo. Amén. Yo ya acepté a Cristo. Entonces, mis hermanos, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nos ponen esa inyección, que es la sangre. Es la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo empieza a limpiarnos. Empieza a quitar los pecados, porque es la sangre de Cristo. Déjeme decirle que lo único que puede quitar nuestros pecados es la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, mis hermanos, que podemos descontaminarnos, que pueden ser borrados nuestros pecados. Entonces, como la contaminación entró por un hombre al mundo, entonces por eso Cristo se hizo hombre. Por eso Cristo se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros y vino a esta tierra. Pero vino, mis hermanos, y usted sabe que él venía limpio. Él venía sin pecado. Él venía inmune a esta contaminación. Y no se contaminó. Entonces él traía, mis hermanos, la solución. Traía la vida. Por un hombre entró la muerte y por un hombre entró, dice, la vida. Por la resurrección de los muertos. Entonces ahora nosotros, mis hermanos, tenemos la sangre de Cristo fluyendo en nuestra sangre. ¿Se da cuenta de eso? La sangre de Cristo está fluyendo en usted. Le han inyectado, mi hermano, la sangre de Cristo, que es la que está limpiando este virus, este pecado que es universal. Lo está limpiando, pero es necesario, mis hermanos, que perseveremos.
Es necesario que esta sangre esté continuamente, mis hermanos, en nuestro cuerpo para ser completamente sanados de este virus que se llama pecado. Tenemos que ser completamente sanos, mis hermanos. He visto yo ahorita en las noticias que hay muchos que se están recuperando. Y qué alegría ver a las personas cuando se recuperan. Qué alegría verlos, ¿verdad? Cuando se están recuperando y dice uno, wow, batalló contra el virus, venció el virus. Y qué alegría, le da alegría a uno ver a las personas ya recuperadas porque han vencido el virus. Porque se estuvieron tomando la medicina. Déjeme decirle que la medicina para vencer el pecado se llama Jesucristo. Esa medicina para vencer ese virus del pecado es la sangre, mis hermanos, la sangre de Cristo. Pero por eso no tenemos que dejar de rociar la sangre de Cristo en nuestras vidas. Porque déjeme decirle que así como Adán, nosotros estamos ahorita así como Adán, que Adán estaba vivo porque comía del árbol de la vida. Por eso Adán vivía, porque tenía el árbol de la vida y comía de su fruto. Entonces Adán no moría cuando estaba en el huerto. Él no moría porque estaba comiendo del árbol de la vida. De igual manera nosotros, mis hermanos, tenemos que estar comiendo de Cristo. Tenemos que estar en comunión, mis hermanos, con Cristo. Por eso cuando compartimos la Santa Cena, estamos en comunión con su sangre. Estamos en comunión con nuestro Cristo. Por eso tenemos que permanecer. Así como el olivo, dice, permanece a la vid. Cada día está en comunicación, en comunión. Entonces la vida está viva. Pero déjeme decirle que Adán pecó Adán, pero él murió porque dejó de comer del árbol de la vida. Cuando lo echaron del huerto, ya no tuvo acceso, dice, al árbol de la vida. Entonces Adán murió porque dejó de comer de ese fruto de vida. Entonces nosotros también, mis hermanos, tenemos el riesgo de que si dejamos de comer de Cristo, del pan de vida, tenemos el riesgo también de sufrir, de afectarnos, incluso de morir. Y no me estoy refiriendo a muerte física, me estoy refiriendo a muerte espiritual. Hay muchos, lamentablemente, que están muriendo físicamente y espiritualmente. Pero nosotros, mis hermanos, por eso tenemos que permanecer en estos tiempos, porque esta contaminación es tremenda, mis hermanos. El pecado es algo grande, es algo tremendo. Y la única forma en que van a ser borrados totalmente es permaneciendo en Cristo, que su sangre esté en nuestras vidas, que la comunión esté siempre con Cristo, como el olivo con la vid verdadera. Yo quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del versículo número 4. Amén. Mire lo que dice aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Amén. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Usted sabe que en la ley
se hacía costumbre llevar cada año la sangre de animalitos. Y los judíos llevaban sus animalitos cada año. Pero dice la palabra de Dios que esta sangre de estos animalitos no pueden quitar el pecado, dice. Usted sabe que la única sangre que puede quitar el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces al Señor le prepararon un cuerpo, le dieron una sangre, mis hermanos, única. La sangre de nuestro Señor es única porque traía la solución para el pecado. Dice el 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo, dice, del libro está escrito de mí. Entonces Cristo, mis hermanos, venía. Después de que todo estaba contaminado, venía a este mundo a traer nuestra cura. Cristo venía a este mundo a traer una solución. Cristo venía a este mundo a traer vida para aquellos que lo aceptaran. Entonces la cura del pecado, ahí está, mis hermanos. Está en nuestras manos. La cura del pecado está ahí. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Porque es un regalo. Esa vacuna se la están regalando. Lo único que tiene que usted hacer es aceptarla. Y gracias a Dios de que usted ya la aceptó. ¿Ya aceptó usted esa cura? Amén. Yo ya la acepté. Yo ya tengo corriendo la sangre del Señor en mi interior. Y sé que está haciendo la obra. Por eso dice la palabra, aquel que empezó la buena obra, dice, será fiel en completarla hasta que Él venga. Entonces estamos, mis hermanos, la sangre de Cristo está operando en nuestras vidas y está limpiando. Y va a llegar el día, mis hermanos, va a llegar el día en que se nos va a quitar completamente el pecado. Va a llegar el día en que vamos a poder vencer este virus del pecado. Va a llegar el día en que vamos a vencer, mis hermanos. Vamos a estar sin contaminación. Y usted sabe cuál es ese día. Ese día va a ser cuando nuestro Señor, mis hermanos, venga en las nubes. Van a haber muchos, déjenme decirle, van a haber muchos que se van a sanar antes de tiempo. Van a haber muchos que se van a limpiar antes de tiempo. Van a haber muchos que el Señor los va a redimir antes del tiempo. Y a esos, mis hermanos, el Señor los va a arrebatar. Pero van a haber otros, mis hermanos, que todavía van a durar un poco más de tiempo. Van a haber otros que no se limpiaron totalmente y van a durar un poco más de tiempo. Por eso, mis hermanos, usted sabe que viene la gran tribulación. Y la gran tribulación es lavar las vestiduras manchadas. La gran tribulación, mis hermanos, es un castigo para los impíos, pero para los cristianos que se quedaron es para lavar sus vestiduras que están manchadas. Para eso es la gran tribulación. Para los cristianos que se quedaron, van a lavar ahí sus vestiduras hasta que se quite toda mancha. Y al final van a estar con el Señor. Pero déjeme decirle que la iglesia se va a descontaminar cuando el Señor venga en las nubes. Se va a descontaminar antes de tiempo. Antes de la hora de tribulación, la iglesia va a estar descontaminada. Entonces, mis hermanos, mire pues, para que entendamos. ¿Qué pasa cuando alguien es curado del virus, de este coronavirus que está haciendo ahorita? ¿Qué pasa cuando es curado?